Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Hoy continuamos con los temas de la doctrina básica. El tema de hoy es la salvación. Como cita bíblica base vamos a tomar Romanos 10:10, que dice así: porque con el corazón se cree para justicia y con boca se confiesa para salvación. Dios ha sido bueno con nosotros, ya que sin ser pueblo fuimos tomados por dignos y nos fue presentado el plan de salvación a nuestras vidas. Esta salvación la alcanzamos gracias a la misericordia de Dios y a través de un acto de fe, como es nuestra confesión. Así como dice el verso, que debemos de confesar nuestros pecados para ser salvos. Al momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, la experiencia de cada persona es distinta. Algunos experimentan un deseo de llorar, otros una paz profunda, gozo inexplicable y otras manifestaciones. Pero hay quienes no sienten nada. Y de aquí surge una pregunta: ¿quiere decir eso acaso que no son aún salvas? ¿O que no trajo ningún beneficio el acto mismo de recibir a Cristo? Y la contestación es: de ninguna manera. Porque la obra redentora de Cristo no depende de los sentimientos de nuestra alma, ni de las manifestaciones físicas, sino de las fieles promesas de Jesucristo. El nuevo creyente, al momento de invitar a Jesucristo a entrar en su corazón y aceptarle como Señor y Salvador personal, debe tener la certeza de que efectivamente Cristo está en su corazón. ¿En qué se basa esta seguridad? Se pueden establecer varios aspectos. Un punto de ellos es que la salvación no depende del creyente. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, la salvación no depende de lo que somos. En la Biblia se dice que las naciones, o sea, los hombres, son como la hierba delante del Señor. En Isaías 40:17, y que el hombre es como el polvo. En Salmos 103:14, y en el Nuevo Testamento se llama al hombre pecador, en Romanos 3:23. Por lo tanto, si la salvación dependiera de lo que somos, ninguno de nosotros sería salvo, pues todos somos pecadores y mereceríamos condenación eterna. También otro de los puntos de que la salvación no depende de lo que tenemos. Dios es el dueño de todas las cosas. De Él es la tierra y todo lo que en ella existe. Esto lo podemos ver en Salmos 24:1. Por lo tanto, el hombre nada tiene para comprar su salvación. Por eso Jesús les dijo a los discípulos: ¿qué provecho tendría un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué podría dar el hombre a cambio de la salvación de su alma? Pues nada. Esto lo podemos ver en Mateo 16:26. Y otro punto de que de nosotros no depende la salvación, también de que no depende de lo que sentimos. Los sentimientos del ser humano son muy variables. Por naturaleza, es voluble entre las circunstancias. Dependiendo las circunstancias, a veces somos volubles, a veces estamos bien y a veces estamos mal. Por lo tanto, depende a ser engañoso. En Jeremías 17:9 se dice que más engañoso que todo es el corazón, los sentimientos, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? El ser humano muchas veces ni él mismo se comprende. Por eso una salvación tan grande no depende de lo que sentimos, mis hermanos. Otro punto de la salvación, el punto número 2, sería que la salvación es un regalo de Dios. ¿Y por qué? Bueno, su Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta en redención, o sea, en salvación. La obra perfecta que hizo Jesús a favor del hombre fue ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado de la humanidad
Por eso Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo podemos ver en Juan 1:29. Y dicho sacrificio es único, siempre, de tal manera que ya no hay necesidad de ofrecer otro sacrificio por la salvación. Y es maravilloso saber que si el pecado nos alcanza, podemos utilizar la sangre de Jesucristo, que todavía está fresca, para llegar ante Dios y pedirle que nos limpie de todo pecado, con la sangre bendita de su Hijo. Y esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 2, del verso 1 al 2. También podemos ver que la salvación es un regalo de parte de Dios por naturaleza, porque Él es fiel. El hombre por naturaleza es infiel, mas Dios siempre permanece fiel. Y lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Es un alivio saber que Dios nunca cambia y a todo el que cree en Él le prometió vida eterna. Esto lo podemos ver en Juan 3:36. Es más, el Señor juró en Hebreos 7:21, podemos ver esta cita, que esta promesa se cumpliría y la selló con un pacto. ¿Y qué mejor pacto? El pacto de la sangre de su Hijo, quien es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. En Hebreos 7:25. Además, Él aseguró que nadie podría ser arrebatado de su mano. O sea que todo creyente que cree en Dios nunca podría ser arrebatado de Él mismo. Y esto lo podemos ver en Juan 10:29. Otro punto sería que el sello del Espíritu Santo lo obtenemos. Dios ha dado al creyente una garantía anticipada de la salvación eterna. Alguien que provee la seguridad a esta promesa es el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. El Espíritu Santo también perfecciona al creyente hasta el día de Jesucristo y lo representará irreprensiblemente, limpio y sin mancha. Esto lo podemos ver en Judas, verso 24. Un punto más de la salvación es que obtenemos beneficios. Los beneficios de la salvación, dice, cuando se habla de los beneficios de la salvación, se habla de lo que Dios pone ante el nuevo creyente para que lo tome por la fe. A continuación vamos a enumerar algunos de estos beneficios. En Efesios 3, 11 al 12 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, uno de los beneficios es la paternidad de parte de Dios. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1 del verso 11 al 12. La Biblia es clara cuando indica que solamente se puede ser hijo del Padre recibiendo y creyendo en su Hijo, Jesucristo. Dios adopta al creyente por el Espíritu Santo y nunca se olvida de él. Esto lo podemos ver en Isaías 49:15. Así como un hijo puede desobedecer a su padre, un hijo de Dios también puede desobedecerlo, es decir, puede cometer pecado. Por lo tanto, Dios lo disciplinará. Esto lo podemos ver en Hebreos 12:6-8. Dice, con amor para perfeccionarlo. O sea que Dios a quien ama, disciplina. Otro de los beneficios es la vida eterna. Lo podemos ver en Juan 3:16. El propósito de Dios es que toda persona experimente la vida eterna que Él otorga, pero que a causa del pecado, ésta se ve interrumpida, por lo que ahora todo el que cree en Jesucristo puede experimentar la vida eterna y abundante que Cristo ofrece. Como complemento lo podemos ver en Juan 10:10. Otro de los beneficios que la salvación nos otorga es el perdón de pecados.
Lo podemos ver en Colosenses 2:13 y dice así: la Biblia enseña que por un hombre entró la muerte, por el pecado, pero que también por un hombre entró el perdón, es decir, Jesucristo, nuestro Padre, por lo que al reconocer su sacrificio expiatorio, su sangre borra todos los pecados, no importando el tamaño o gravedad de los mismos, porque a veces, hermanos, decimos, no, pues yo pequé, pero es un pecado pequeñito, pero no importa, si el pecado es pequeño o grande, sigue siendo pecado, y Dios lo toma en cuenta, pero gracias a la preciosa sangre de nuestro Padre, Él borra todos nuestros pecados. Otro de los beneficios es que el Señor nos hace una nueva creación. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Al momento de conocer al Hijo de Dios, se inicia un proceso de regeneración, el cual destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. En uno de los diccionarios dice así, que es un proceso ascendente en el que se afirma que las cosas viejas van pasando y todas vienen a ser hechas nuevas. En este proceso se avanza en la medida en que el nuevo creyente va entregando todas las áreas de su vida. También otro de los beneficios es que el Señor nos hace ciudadanos del reino de los cielos. Filipenses 3:20 y 1 de Pedro 2:9. Podemos ver esas referencias y nos dice que el conocer a Jesucristo permite salir de la ciudad de pecado. En figura la podemos representar por Egipto. Recuerden que en Egipto había pecado, había idolatría. Y el Señor, al sacarnos de esos sitios, obtenemos una nueva ciudadanía. Cristo afirma que ha ido a preparar lugar y dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto lo dijo en Juan 14:3. No un día, sino eternamente y para siempre. Si vamos a estar con Cristo y Él prepara un lugar para nosotros, no va a ser por un momento, un día, sino va a ser eternamente, para siempre. Otro de los beneficios es que somos integrados al cuerpo de Cristo. El nuevo creyente es hecho miembro del cuerpo de Cristo. Lo podemos ver en 1 de Corintios 12:12. Y dice que es la iglesia. Ya no está solo, tiene identidad. Dios nos da esa identidad. Ahora los miembros de la iglesia son sus hermanos. Somos hermanos todos, somos una familia. Por lo tanto, tampoco puede dirigirse solo, sino que tendremos que aprender a sujetarnos a los miembros del cuerpo. Y lo vemos en 1 de Corintios, capítulo 12, del verso 14 al 20. Otro de los beneficios es que se nos entregan regalos, mis hermanos. ¿A cuántos no nos gustan los regalos? Y uno de estos regalos es que el Espíritu Santo regala dones que Dios da a los creyentes para la edificación de la iglesia. Y esto lo podemos ver en 1 de Corintios 14:12. Estos dones permiten al nuevo creyente crecer y desarrollarse, dándole la oportunidad de servir dentro de la iglesia, porque esos dones son para edificación de la iglesia, no para uno mismo. Y así, mis hermanos, la palabra del Señor en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyen? Tomando como base el versículo anterior, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios también tenemos responsabilidades, y una de ellas es cuidar nuestra salvación. Y recuerden que la salvación es personal. Aunque formemos parte de un cuerpo, la salvación es personal, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Teniendo presente que
que esta no la ganamos por nuestras obras, sino es un producto de la fidelidad de Dios a sus promesas y pactos que hacemos o que Él hace con el pueblo, con la gente, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Como ven, mis hermanos, tenemos que cuidar esa salvación porque fue un pacto que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo con la humanidad. Así que, hermanos, los invito a que cuidemos esa salvación. Y como resumen, mis hermanos, vamos a tomar nada más los puntos y como base bíblica, pues recuerden que tomamos Romanos 10:10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y recuerden que la salvación no depende del creyente, de nosotros mismos, porque no depende de lo que somos, no depende de lo que tenemos, ya sea de lo que seamos, de lo que tenemos, hasta efectivamente como el dinero, como nuestras casas, las cosas que tenemos, no depende de la salvación. Y también no depende de lo que sentimos, de nuestros sentimientos, mis hermanos. Y recordemos que la salvación es un regalo de Dios, que depende de la obra que hizo nuestro Padre Jesucristo en la cruz, depende del sello del Espíritu Santo, depende de la fidelidad de Dios por medio de su Hijo. Y recuerden que tenemos los beneficios de la salvación, que somos integrados a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Obtenemos el perdón de pecados. Otro beneficio es una nueva creación, nos hace ser unos nuevos. Las cosas viejas pasaron, las cosas son hechas nuevas. Demos paso al nuevo hombre, mis hermanos. Obtenemos vida eterna y se nos entregan esos regalos, esos dones por parte de Dios que son para la edificación de la iglesia. Obtenemos la paternidad de parte de Dios y también obtenemos la ciudadanía en el reino de los cielos, mis hermanos. Dios les bendiga y posteriormente continuaremos con otro de los temas. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.